también tenemos que tener la visión de alguien que estaba justo entrando en esta carrera investigadora y docente en la universidad para que nos aporte su perspectiva y no solamente pues, personas con larga trayectoria. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Decíamos que tu campo de investigación es la didáctica del inglés, aparte de las clases, como decíamos, para que nosotros como maestros tengamos ese bagaje de didáctica para la enseñanza del idioma. Aparte te dedicas a investigar. ¿En qué se están versando estas últimas investigaciones en las que están metidos? Sí, bueno, fundamentalmente, como comentas, yo lo que trabajo es didáctica del inglés como lengua extranjera, como segunda lengua. También me centro mucho en la formación de los profes, fundamentalmente de primaria, porque al final es a lo que yo tengo acceso aquí en la universidad. Formación de profes y, bueno, un poco aplicación de nuevas tecnologías en el aula, que está muy vinculado al tema de la didáctica. Claro, porque ya se emplean en primaria tecnología, bueno, imagino que a lo mejor tablets o tal, o qué tipo de tecnologías aparecen ahí. Sí, bueno, se emplean muchísimas los alumnos, pues desde el uso de tablets, portátiles, para hacer simples actividades, lo vienen utilizando ya en el aula. Y bueno, luego también depende muchísimo del profesorado. Hay profesores que incluso integran pues temas de realidad virtual, incluso algo de inteligencia artificial. Hay algunos profes que No se están también, atreviendo sí, a meterlo. evidentemente adaptado a la edad del Claro. alumnado, ¿no? El nivel que tengan y demás de competencia digital, pero sí hay profes que lo utilizan. Sí. Qué interesante, porque al final, bueno, la tecnología está presente al final cada vez más en las aulas y en la didáctica de muchas materias, pero entiendo que a lo mejor en inglés, por la consulta y por lo interactivo, con esa consulta con otra, con un diccionario, con una, no sé, con un contexto, puede ser especialmente pues, interesante, ¿no? Efectivamente, claro, hay muchísimos recursos interactivos que hoy en día se utilizan pues, para aprender cualquier idioma. Entonces, un poco desde de esta línea de investigación que te comento, lo que un poco planteamos es el hecho bueno, de crear realmente recursos, pero que tengan pues, más solidez científica, podríamos decir, ¿no? Que estén un Claro. poco como más preparados. Sí, porque del mercado a lo mejor se sueltan aplicaciones como el Duolingo o muchas otras que a lo mejor pueden tener una apariencia muy potente a nivel tecnológico, pero que no tienen el recorrido de solvencia a eso, a nivel didáctico, ¿no? Exacto. Que eso es donde estáis vosotros. Exacto, que sea algo pues muchísimo más aplicado y adaptado a los Y al contexto alumnos. educativo de primaria, ¿no? Exacto, De eso. esas edades. Exacto. Porque esa es una cosa que venía pensando hablar contigo. ¿Qué dificultades se encuentra, sobre todo en primaria, un docente a la hora de impartir el idioma, el inglés, el que estamos hablando? Bueno, es cierto que yo la verdad es que experiencia en las aulas de primaria pues no tengo mucha, pues porque nunca he dado clase más allá de... Yo soy de formación, soy maestro de primaria, entonces sí que he tenido experiencia en los prácticos, ¿no? Un poco como tú. No tanto como profesor, yo solo en las aulas, pero bueno, dificultades pues fundamentalmente el tema de los recursos. Es decir, los centros educativos, como puede pasar en cualquier empresa, en cualquier contexto, tienen bastante limitado el tema de poder acceder a recursos, pues porque al final dependen de dinero que se le otorga pues bueno, la administración educativa, la Junta de Andalucía en este caso. Entonces, tienen falta de recursos en algunos casos y en algunos casos también falta formativa, o sea, sí, deficiencia formativa. Sí. Es cierto que quizá a lo mejor el profesorado más joven, pues no, pues porque, bueno, a lo mejor no son nativos digitales, pero sí que llevan trabajando con las tecnologías desde hace tiempo. Pero profesorado un poco más mayor, pues sí que tiene ciertas deficiencias o carencias, podríamos decir, formativas, que le dificultan al final el cómo integrar esas tecnologías. Porque es cierto que el alumnado hoy en día de primaria pues ya nace utilizando un móvil o una tablet. Hay ciertas cosas que evidentemente desde la escuela pues se tienen que corregir, pero bueno, podríamos decir que tienen cierto nivel de competencia digital, entonces quizás no hay tanto problema con el alumnado como sí con el profesorado. Vale, a efectos tecnológicos, ¿no? Y en relación al inglés, o sea, el aprendizaje del inglés en esa edad tan temprana, ¿qué características tiene? O sea, ¿cómo reaccionan los chicos y chicas de esa edad después? No sé a qué edad se empieza a meter, si es en segundo de primaria, porque en primero no lo tienen, o en primero tienen, bueno, algo tienen los bilingües, claro, ahora entraremos un poco en el tema bilingüe, pero los bilingües sí que están desde primaria, desde infantil incluso, si yo tengo a mi niña ahora en la guardería, está con el inglés. Efectivamente, lengua extranjera empiezan desde infantil, sí, luego ya desde toda la primaria con la clase de lengua extranjera, luego también en quinto de primaria, si no recuerdo mal, se empieza con una segunda lengua extranjera, y luego los centros que son bilingües, pues también desde primero de primaria. Claro. Entonces, bueno, el nivel, pues un poco
poco variado y las expectativas del alumnado también. Yo quizá no tengo mucha información Sí, científica tú no has para estado apoyar. de Claro. forma práctica y presencial, pero digo, a nivel de estudio, que tú vayas Sí, viendo por otros yo diría que compañeros. las motivaciones del alumnado han cambiado, es decir, como que a lo mejor lo tienen ya más interiorizado que van a necesitar el inglés o cualquier otra lengua Ujú. extranjera y entonces como que son quizá más, pues bueno, como que se lo toman con mejor bueno, actitud, iniciativa y lo reciben bien. Y luego en cuanto a nivel de resultados, pues es cierto que hay investigaciones que nos dicen que el nivel de competencia en inglés y en lenguas extranjeras estos últimos años está mejorando con respecto a hace pues, a lo mejor una década. Claro, desde incluirlo a temprana edad hasta, como tú planteas, la motivación que nace de que ya sí que le den más sentido, porque a lo mejor cuando yo, que tengo 37, cuando yo estudiaba el inglés, no era algo tan palmario, tan explícito el hecho de que te fuese a ser útil. Hoy en día, entre que hay muchas migraciones, ¿no? Muchas emigraciones de personas que acaban trabajando fuera o a través del Erasmus, en fin, que el viaje fuera, pero también incluso tu salida profesional, como también la globalización hace que puedas estar haciendo conversaciones con personas, que decir que algo, bueno, hasta ver las películas en inglés, vivimos en un mundo hegemónicamente inglés en cuanto al idioma, creo que es bastante más evidente y los niños pues lo verán, entonces eso desde que empiezan muy temprano y tienen esta motivación, entiendo que un alumno ahora se enfrenta con mucha más solvencia a ese aprendizaje, ¿no? Sí. Y después estamos preparados también los profesores, porque no sé si antes también era algo tan presente en cómo enseñaban, que supongo que sí, que algo tendrían, ¿no? Los alumnos del grado o de la carrera de licenciatura de magisterio hace 10, 15 años también tendrían esta asignatura, ¿no? Didáctica del Claro, inglés. algo de formación también tendrían. Sí que es cierto que en ese plan de estudio, hasta donde yo sé, claro, era una diplomatura, eran 3 años, y desde que se empezaba ya con nuestro equivalente de las menciones. Entonces, desde que tú Ajá. empezabas la carrera, pues te podías especializar en educación física, en música, en tal. Había asignaturas comunes, pero existía también esa formación. Claro, porque entendemos entonces que el alumnado de primaria está un poco más predispuesto y tiene desde temprana edad ya acceso a escuchar hablar en inglés. Te digo, Ujú. yo tengo a mi niña de 2 años en una universidad que ya le ponen inglés y aparte hacen cuenta cuentos en inglés por las tardes, o sea que el inglés verá que está muy presente. Pero bueno, a nivel un poco de psicología evolutiva siquiera o de la capacidad cognitiva del alumnado de primaria, es verdad que hay diferentes etapas, ¿no? Desde Ujú. el primer, segundo, tercer ciclo, pero ¿qué podemos saber si algún maestro no nos ve? Evidentemente ellos sabrán porque se dedican a ello, ¿no? Pero, o estudiantes de magisterio. ¿En qué demanda el alumno de primaria para que se le enseñe inglés? ¿Qué demanda? Bueno, quizá no es tanto lo que demanda el alumno, sino lo que necesita, ¿no? Porque a lo mejor a esas Claro. edades, a lo mejor Sí, bueno. tampoco son muy Me conscientes, refería ¿no? Pero a que demanda su aprendizaje, ¿no? Para que sea un aprendizaje más eficaz, efectivo y más eficaz. efectivamente. Sí, quizá yo diría que el tema de la inmersión, es decir, el hecho de estar escuchando la lengua que estén aprendiendo o sea, en todas las ocasiones que puedan, eso al final te beneficia. Ponte en la situación de que tú te vas a estudiar o trabajar a otro país y al final bueno, te realiza una inmersión en esa cultura y estás constantemente escuchando esa lengua extranjera. Evidentemente tu nivel de competencia va a mejorar. Entonces eso es algo que quizá deberíamos aplicar en la aula, que es un poco lo que persigue al final el tema de los programas de educación bilingüe y todos estos Sí, todo esto enfoques. que comenzó. ¿Cuándo tú te tienes presente cuándo fue Sí, el año en sí. que eso se empezó a implementar? Em, Realmente, digamos, como que los orígenes en España son en 1996, ¿no? Ujú. Se lleva a cabo un programa, bueno, programita, entre comillas, Sí, porque una bueno, no era iniciación. una iniciativa quizá. Eso es quizá como el primer germen o el origen, ¿vale? Pero como de forma más, pues bueno, más fija o más. Ya Sí, incluida, ¿no? En exacto, programas efectivamente. de la Junta o de la Exacto. Comunidad Autónoma. Pues las dos comunidades que empezaron son en 2004 la Comunidad de Madrid y en 2005 Andalucía, que fueron un poco como las precursoras, Ujú. basándose en ese programa que te comentaba. Y desde entonces, pues todas las comunidades empezaron a sumarse. Entonces, pues bueno, llevamos ya en Andalucía, ¿qué? ¿20 años? ¿20 años? Sí, Sí, 20 sí, años de sí. 2004, Claro, 2004. efectivamente. 20 años desde que se incluyeron y Desde que empiezan a implementar, exacto. entiendo que empiezan algunos centros a sumarse y que Claro. progresivamente cada vez hay más, ¿no? Claro, efectivamente es progresivo. Primero, pues bueno, algunos centros se organiza un programa piloto, algunos centros se suman y a medida que van progresando los años, pues cada vez son más los centros que se suman.
hay cierta crítica o controversia, podríamos decir, sobre la idea de si deciden los centros o no unirse a este programa, porque la realidad es que hoy en día no son los centros los que lo deciden. Pero bueno, a lo largo de estos 20 años, pues un poco sí que han tenido ¿Y quién lo decide entonces? La Junta. La Junta te Junta señala y te dice, te ha la tocado. administración, Y sí. tú tienes Porque que al final apechugar. la administración lo que busca es que cierto porcentaje de centros escolares o Vale. institutos En esa oferta sean bilingües. educativa. Entonces, claro, a lo mejor en cierto momento tu centro pues sí tiene poder de decisión porque no hay tantos centros, pero hoy en día la realidad es que si la administración, estoy hablando de la Junta, pero bueno, cualquier otra comunidad autónoma, si la administración decide que tu centro va a serlo, pues bueno, realmente tú como director, como jefe de estudio, como profesor de ese centro, no tienes mucho poder de decisión. Tienes que plegarte ahí y ver cómo lo organizan, ¿no? Y al final, pues bueno, todo eso pues tiene resultados negativos pues para con el profesorado fundamentalmente y también pues para el alumnado. Es decir, si hay centros que eso por sus características pues no están a lo mejor preparadas para implementar ese programa de educación bilingüe y le impones, por así decirlo, de alguna forma que tienen que dar clases en inglés, en francés, en la lengua que sea, claro, se te suman unas problemáticas ahí complicadas Imagino. de resolver, pues porque, bueno, hay, para empezar, docentes que a lo mejor no quieren por la razón que sean, porque a lo mejor no creen en ese programa o por lo que sea. Y luego hay que tener en cuenta las características del alumnado. Por ejemplo, bueno, tengo, por mi vida personal, ¿no? Quizá tengo relación con un centro concreto, se trata de un centro de secundaria. Y a ellos en un momento determinado le dicen vaya a ser un centro de educación bilingüe a partir del curso que viene o del curso tal, ¿no? Pero claro, la Junta no se para a analizar quizá las características del alumnado. Y se trata de alumnado que a lo mejor viene de centros de educación primaria que no son bilingües y encima con unas características adicionales en las que nos encontramos, pues bueno, son centros rurales, centros en los que a lo mejor hay pocos recursos. Entonces, claro, ¿cómo te planteas tú la situación de que un alumno o una alumna que entra en el instituto con 11, 12 años que ha aprendido inglés o francés o la lengua que sea, pues bueno, como todos lo hemos aprendido en el colegio, en una asignatura aislada, y ahora de repente en el instituto pues se tiene que enfrentar a matemáticas, a historia, a educación física, lo que sea, en inglés? Hay ciertas cosas que no se tienen en cuenta. Claro. Entonces esto Es un choque es importantísimo de controvertido. repente, Sí, plantarte, además con el salto que supone claro. del colegio al instituto, que ya tiene de por sí Un salto bastante, importante. efectivamente, en situaciones como de que la persona se siente un poco en un mundo nuevo, que tiene que adaptarse como para que encima, claro, que además tú lo decías. ¿Cuál es la forma en la que un alumno aprende mejor inglés? Pues si hay una inversión, o sea que la idea es buena, ¿no? El bilingüismo a priori, y entremos un poco en ello, porque a priori el bilingüismo pues sería una respuesta a ese planteamiento, cómo hago que los niños aprendan mejor inglés, teniendo una inversión, ¿vale? Pues implementamos el bilingüismo. Pero es verdad que aparte de esta crítica, esta apreciación, porque es una apreciación que no hace falta, o sea, se critica por sí sola, no hace falta tampoco mucho más desarrollo. Pero es verdad que en los últimos años, meses, yo vengo escuchando que se está un poco retrocediendo con respecto al bilingüismo. Entonces, entre lo que tú comentas y que ya está habiendo casos, también he escuchado aparte a otros profesores diciendo que el bilingüismo al final pues no es tal, porque los profesores a lo mejor muchos no se lo toman del todo en serio, en el sentido de que a lo mejor no están el 100% del tiempo hablando, o que produce, pues también entremos ahí, ¿no? Produce el problema de que los recursos familiares a lo mejor no son suficientes para garantizarle ese apoyo que el alumno necesita para llevar el ritmo, porque al final eso tengamos en cuenta que conocimiento del medio, sociales, matemáticas, todas esas asignaturas en inglés, pues tú necesitas, o sea, van a tener un mejor desempeño el alumnado que tiene apoyo en su casa, que tiene unos padres con tiempo o con recursos. Y ya eso genera una segregación por la capacidad a ese factor, ¿no? Pero aparte, es que parece que se está dando marcha atrás. Entonces, ¿cuáles son las luces, las sombras de esa propuesta que se inicia en el 96? A ver, es cierto que por definición, y así lo muestra la investigación, hay resultados muy positivos en el hecho de participar en un Claro, programa claro. bilingüe. Es decir, pues se aprende la lengua, se desarrolla pues, competencia intercultural, se desarrollan muchísimas habilidades. Es decir, tiene resultados positivos.
Pero es cierto que, claro, influyen muchísimas cosas. Lo que he comentado del tema de, bueno, que a lo mejor la administración te lo impone, ¿no? De que hay profesores que, bueno, pues por su ideología o decisiones, pues no comulgan con esa forma bueno, de enseñar, ¿no? O de implementar lo que es la educación. También las críticas sociales no ayudan, desde luego. Es decir, lo comentabas quizá en otros programas también. La gente habla de educación pues porque todos hemos estudiado, pero quizá a lo mejor no todos tenemos la información o la formación para hablar de eso. Entonces en la sociedad se habla muchísimo de bilingüismo y muchas veces pues son críticas infundadas, podríamos Y decir. que Entonces, hacen daño también, ¿no? claro, entonces hay muchísimas cosas que influyen. Como comenta, bueno, no tengo quizá mucha información, pero creo que en la Comunidad de Madrid están un poco como, bueno, dando marcha atrás, no en el sentido de que vayan a retirar lo que es la educación bilingüe, pero sí como que quieren dejar de impartir ciertas asignaturas en inglés, en francés o en la lengua que sea. Por ejemplo, el tema de la historia, algunas asignaturas que por sus características pueden resultar un poco más complejas para el alumnado, pues como a lo mejor matemáticas o algunas asignaturas de ciencia en ciertos contextos Sí, o alguna edades. terminología que si tú te aprendes en inglés, de repente te vuelves un poco disfuncional en español, porque a lo mejor lo que sé, las plantas, la parte de la planta, si tú la aprendes en inglés, de repente, o sea, no sé cómo es, ¿no? Porque no está en uno. No sé si también te la enseñan en español. La realidad es que no necesariamente tiene esos efectos negativos en tu primera lengua, en el español, la que sea tu lengua materna, porque, bueno, dependiendo un poco de cómo se implemente en ese aula en No, pero concreto, me parece te lo pertinente pueden. explícalo, porque igual que yo tengo esa ignorancia, justo como tú hablabas, hay unas críticas infundadas, pues igual es un espacio apropiado para explicar ciertas cosas. Depende, quiero decir, no hay una regla escrita que te diga a ti como profesor que imparte en educación bilingüe cómo tienes que hacerlo. La realidad es que tú tienes que impartir ciertos contenidos en una lengua inglesa, pero nadie te dice que tú no puedas a lo mejor reforzar pues, ese vocabulario en concreto, ese contenido en concreto en español o en la lengua, en la primera lengua del alumnado. Entonces, no necesariamente tiene por qué tener ese efecto negativo en la primera lengua. Y además hay investigaciones que apoyan el hecho de que hay cierta, digamos, interconexión entre las lenguas en cuanto al desarrollo de habilidades. Es decir, el hecho de que tú adquieras una habilidad o aprendas una habilidad en una lengua, eso de alguna forma ya afecta a todas las lenguas que tú Sí, hay vayas a una aprender. transferencia ahí, Claro, ¿no? es decir, una situación tan sencilla como pues, nosotros en el colegio hemos aprendido a sumar y a restar en español. Cuando hemos aprendido inglés hemos necesitado volver a aprender a sumar y a restar, es decir, tenemos esa habilidad. Claro. Evidentemente tenemos que aprender la lengua para tener esa competencia de enfrentarnos a un problema o lo que sea que se nos plantee, pero las habilidades las tenemos, entonces no tiene tanta repercusión negativa en la primera lengua y bueno, todo el tema de las habilidades del alumnado como se cree o como se nos quiere hacer creer. Sí, hay una brocha gorda, ¿no? Sí, En que a lo mejor sí que, pues como todo, tendrá aspectos negativos, pero claro. hemos se toma un poco la parte por el todo, ¿no? Pues se pone el foco en una cosa negativa, pretendiendo definir en conjunto el programa y Claro. y no es tan así, ¿no? Se verá que, vamos, yo tengo contacto con eso, con personas que tenían una actitud crítica, pero nunca he llegado a entender y además, también este episodio del podcast pretendía un poco eso, arrojar un poco de luz, porque es un ámbito que a lo mejor no, pues sí, los que se dedican a esto y los que están en la mención ahora y demás, pues lo controlan, pero los que estamos desde fuera no. Y claro, al final, yo en mi caso, las personas van a llevar a su hijo ahí, porque a lo mejor que no se dedique y no necesite necesariamente saberlo, pues no tiene por qué saberlo, pero es verdad que como tenemos al final que una visión sobre la educación necesariamente, aunque no seamos profesores, porque la educación es un factor social, es una institución social de primer orden, pues conviene que tengamos una visión un poco más, con más datos y explicando, o sea, que tú a priori defiendes, vamos a decirlo así, o sea, o piensas que en líneas generales es positiva la educación bilingüe a efectos de aprender el idioma. Yo considero que es positiva, sí. Bien implementada es positiva, con los recursos necesarios es positiva, con la formación necesaria para el profesorado es positiva. Y también defiendo la idea de que hay ideas erróneas en la sociedad que, bueno, que hacen mucho daño. Se cree, bueno, quizá a lo mejor esto es más una opinión personal, el tema de que utilizamos la nomenclatura de bilingüismo, ¿no? Cuando hablamos de esto. No es tanto bilingüismo quizá, porque creo que lo que se persigue no es que nos convirtamos en personas bilingües 100% en la idea tradicional de bilingüismo, sino que adquiramos pues nuestras habilidades que tenemos que adquirir y también cierto nivel de competencia en las lenguas. Es decir, no
va a ser muy difícil. Sí, que tú salgas bilingüe, Claro, va a ser pero muy sí que salgas difícil. con una competencia en el idioma lo más potente posible. Efectivamente, porque quizá en nuestro contexto social o contexto cultural en España es muy difícil que nos podamos volver bilingües, pues porque hay muchos aspectos que actúan negativamente, Hombre, el quizá. español es un idioma con bastante peso. Es decir, a lo mejor en un país como. Bueno, no va esto un poco en contra de ningún país, pero hay países como Polonia o ciertos países centroeuropeos o del este europeo, que sí es verdad que a lo mejor, pues, por ser su idioma, un idioma con el que tampoco pueden ir mucho más allá de su propia nación, pues aquí tenemos toda Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo, en otros espacios, por lo mejor el inglés sí que es una herramienta mucho más útil y se puede salir bilingüe. Además, se puede salir bilingüe y eso lo vemos cuando hablamos con personas europeas, ¿no? Que tienen además una dicción. Yo recuerdo, me apunté a una de estas plataformas de aprender inglés online y tenía sesiones con personas de diferentes países. Y yo estaba empezando con el B1, yo ahí con mi inglés patatero, y había otra persona, una mujer, chica, bueno, sí, alemana, que también estaba empezando, pero a mis ojos era como de Londres. Y ella estaba en el B1 empezando y era alemana, pero hablaba inglés que a mí si me dice que estaba en el C1, o sea, si me dice que ella era profesora, yo me lo creo. O sea, hay como, bueno, Alemania en concreto sí que tiene su idioma un peso, porque es que hay como, no sé, países que tienen más fácil acceder a ese bilingüismo que nosotros en España, ¿no?